Hola, bienvenidos a esta segunda unidad del curso de manejo de residuos en establecimientos de atención de salud. Soy Paulina Rebolledo, enfermera, y el día de hoy revisaremos sobre el flujo del manejo de REAs, por qué es necesario también un correcto manejo y cuáles son los principales errores en el proceso de segregación y la importancia también de la recolección y el transporte interno. Vamos entonces. Respecto al proceso de generación de los residuos, ¿cierto? Debemos considerar que la gestión adecuada de los residuos que están generados en establecimientos de salud tiene que ser un proceso destinado a prevenir los riesgos para la salud y el ambiente. Y todo esto está asociado a su forma de generación y las formas de cómo vamos a manejar estos residuos. Este manejo va, por supuesto, más allá del mismo establecimiento que lo genera, sino que tenemos que también tener claro cuáles son los procesos hasta llegar a su eliminación. Por tanto, es fundamental el proceso de segregación, ¿cierto?, que lo hacemos en el establecimiento de salud para impedir que unos residuos se mezclen con otros y se contaminen, generando una eliminación incorrecta. Los residuos, ¿cierto?, se caracterizan por ser heterogéneos. Algunos de ellos tienen un grado importante de peligrosidad por contener sustancias que comprometen la salud de las personas y afectan el medio ambiente, ¿ya? Por eso es importante que conozcamos las características y cómo es su manejo también. Aquí podemos ver, ¿cierto?, el flujo de los residuos en establecimientos de salud. ¿Cierto? Tenemos el primer punto inicial, que es la generación, donde nosotros producimos un residuo. Por ejemplo, hacemos una curación, utilizamos guantes y eso tenemos que eliminarlo. Hacemos un procedimiento cortopunzante, utilizamos guantes y ciertos elementos como jeringa, aguja, etcétera, y tenemos que eliminarlo, ¿ya? Esa generación de residuos ya pasamos a una segunda etapa que es muy importante, que es la segregación, porque sería muy fácil llegar y eliminar todo al mismo contenedor y nosotros nos despreocupamos, pero tenemos que estar atentos a las consecuencias que esto puede generar posteriormente, ya tanto en el ambiente, tanto en otros usuarios, ya. Después viene una etapa de segregación, ya, que se realiza inmediatamente cuando nosotros generamos el residuo. Por eso nuestros establecimientos tienen que estar capacitados de saber qué residuo va en qué contenedor, cómo lo clasificamos en cada tipo, dónde dejamos el material cortopulsante, dónde dejamos las gasas que están empapadas en sangre, dónde en la unidad dental dejamos las amalgamas, por ejemplo, ya, los tubos fluorescentes que generalmente se van echando a perder. Entonces tenemos que tener claro dónde se van eliminando y tener una sala adecuada para esto, que lo vamos a ver más adelante. Por tanto, también el establecimiento tiene que tener un paso siguiente después de segregar, que es la recolección interna. Tener la claridad de cuándo vamos a eliminar estos residuos, cuándo los vamos a llevar a nuestras salas REAs, si va a ser en la mañana, si la unidad es de procedimiento, ¿cierto? Y necesita ser retirado el material de eliminación 3 veces al día, 4 veces al día, si está asociado a algún tipo de aseo también, si a lo mejor basta con solo una vez al día porque es residuo de tipo domiciliario y es papelería, por ejemplo. Entonces hay que tener claridad y para eso hay que establecer protocolos también respecto al manejo. Una vez que el personal capacitado realiza esta recolección interna, sea el personal TEN, sea el personal de aseo, que tengan una correcta y adecuada capacitación, vamos al proceso de almacenamiento, ya donde tenemos una sala de acopio que es interna, ya que requiere una autorización sanitaria también para su funcionamiento, que sea en las condiciones adecuadas. Y ahí vamos a almacenar en los distintos contenedores clasificados también el tipo de residuo que el establecimiento de salud está generando.
Posteriormente, a través de convenios, de acuerdos y también con los mismos recolectores que están asociados a las municipalidades, tenemos una recolección externa, ¿ya? Donde van a retirar aquellos residuos 2 veces o 3 veces a la semana, así como lo hacen en nuestros domicilios, ¿cierto? De aquellos residuos de eliminación común, ya residuos sólidos no asimilables, cuando van a recolectar aquellos residuos peligrosos, aquellos residuos especiales. Eso también está asociado a un tipo de transporte que tiene que cumplir ciertas características y que tiene que eliminar en el lugar final, ¿cierto? Y transportar en la forma correcta. Y posteriormente llegan a estos centros, ¿cierto? Ya de un acopio externo, ¿cierto? Donde se les realiza algún tratamiento, sea por autoclave o incineración, para llegar a su disposición final. Y seguimos, por supuesto, con nuestro círculo de generación de residuos, pues no es que lo hagamos una sola vez, sino que permanentemente, al igual que en nuestros domicilios, estamos generando estos tipos de residuos. Porque es necesario un correcto manejo de los residuos hospitalarios, ¿ya? Estos van a presentar, ¿cierto? Como ya lo hemos dicho en las 2 cápsulas, que hay riesgos de diversa índole para toda persona que esté expuesta a tanto su uso, a su manejo, que pueda ponerse en contacto, que nosotros lo podamos exponer, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una presencia de estos agentes patógenos, hay un riesgo de lesiones cortopunzantes si eliminamos en cualquier lugar un bisturí o una aguja o después de una vacunación, por ejemplo, eliminamos las jeringas en cualquier parte, también hay un riesgo para la población en general. Hay una mayor exposición a sustancias reactivas, inflamables, corrosivas, tóxicas, si eliminamos en cualquier lugar medicamentos, desechos, ¿cierto?, que tengan que ver con el área dental, ¿ya? Por ejemplo, los tubos fluorescentes, tenemos también un mayor riesgo para nuestra población. Entonces, lo que nosotros generamos como residuo y desecho, tenemos que hacernos cargo un poco del proceso y hacer cada una de estas etapas que vimos en la diapositiva anterior. Por tanto, esto si nosotros no lo manejamos, nos puede llevar a un daño al medio ambiente de forma muy exponencial, muy rápida, ¿ya? Y el riesgo va a ser mayor si nosotros mezclamos estos residuos. Por eso es tan importante la segregación o la separación de estos residuos. Aquí, cierto, refuerza un poco lo que tiene que ver con el correcto manejo de los residuos en salud, ya que lleva a desastres naturales, cierto, y daños de nuestros propios recursos y nuestro ecosistema, como es la flora, la fauna, el agua, el suelo, ¿ya? Así que nos lleva a un daño importante al respecto. ¿Y por qué también es necesario el correcto manejo de estos residuos hospitalarios? Porque si los elimináramos en cualquier lugar, trae estas consecuencias, daños, ¿cierto?, a las mismas personas, a los usuarios, al entorno que está ahí, a la naturaleza, a los animales. Entonces tenemos que tomar todas las medidas porque todos ellos estarían expuestos a un daño en su vida, finalmente, y en su salud. Esto, por supuesto, conlleva a focos de infección y tenemos que proteger también la salud no solo del personal y de los pacientes, sino que de todo nuestro entorno. Entonces, ¿por qué es importante tener, ¿cierto?, normativa sobre el manejo de los residuos en Chile? Ya tenemos el Decreto Supremo número 6 que habla sobre el reglamento sobre los manejos de residuos en establecimientos de atención de salud o REAS como lo conocemos, que fue del año 2009. ¿Ya? El REAS divide a los residuos hospitalarios en 4 grandes grupos. Tenemos los residuos especiales que están con la color amarillo, los residuos peligrosos que están con color rojo, los residuos sólidos asimilables a domiciliario y aquellos residuos de baja intensidad. ¿Ya? Si vamos un poquito al detalle, el del color rojo, ¿cierto?,
Son residuos peligrosos todos los que presenten riesgo para la salud o efectos adversos al medio ambiente, ya sea de forma directa o indirectamente, ¿ya? Los residuos especiales son aquellos residuos de los establecimientos en salud que contengan agentes patógenos que puedan ser suficientes para generar algún tipo de enfermedad, y no todos pueden transmitirse por contacto a seres humanos. Los organismos también pueden entrar al cuerpo a través de heridas, cortes en la piel, en alguna mucosa y con menos frecuencia de ingestión e inhalación. En esta categoría podemos incluir a los cortopunzantes, restos biológicos, cultivos, muestras acumuladas de sangre, derivados, restos de animales, ¿ya? Y también aquí podemos incluir los elementos de protección personal que son derivados de la atención con los pacientes, ¿ya? Aquellos que contienen o aquellas sustancias, ¿cierto? El blanco de abajo, radiactivas, que pueden ser de baja intensidad, no se generan en todos los establecimientos de salud, sino que aquellos que tengan unidades, por ejemplo, tratamientos con radioterapia, medicina nuclear o ciertos laboratorios, ¿ya? Y estos residuos sólidos asimilables a domiciliarios, ¿ya? Que son los residuos que nosotros conocemos, que también los eliminamos en la casa, ¿cierto? Son aquellos residuos que por sus características físicas, químicas, pueden ser entregados a la recolección municipal y pueden estar dispuestos en un relleno sanitario, cuyo funcionamiento ha sido autorizado. Estos están compuestos, por ejemplo, por el papel, el cartón, metales, vidrio, los restos de comida, los comedores, ya las cafeterías, las salas de espera y similares. Y ahí también es importante considerar en estos residuos lo que tiene que ver con el reciclar, ya el separar estos tipos de residuos y segregarlos en vidrio, en cartón y el papel también. Entonces, ¿cuáles son las exigencias generales respecto al REAS? Respecto a la segregación, ya es importante considerar, como señalábamos, que en el momento en que son generados, tienen que ser segregados. Ya no lo podemos hacer al día siguiente o acumular y después segregarlo a la semana después, sino que tenemos que hacerlo en el momento en que nosotros generamos ese residuo, en que yo atiendo a ese paciente y tengo que eliminar esos guantes, que yo atiendo a ese paciente y tengo que eliminar esas gasas que están empapadas, ¿cierto?, en suero o en algún tipo con algún tipo de secreción. Entonces ahí yo tengo que identificar y por tanto tengo que capacitarme respecto al proceso y identificar dónde tengo que eliminar qué cosa. Es importante que nos mantengamos, mantenerlo durante todas las etapas del manejo y durante todo este flujo que también señalamos, ¿ya? Tenemos que utilizar contenedores de acuerdo a las categorías, con ciertos colores, con símbolos que tienen que estar identificados en todas las unidades, desde la unidad que recibe y que genera este residuo, donde hacemos este traslado a esta unidad, ¿cierto?, interna, ya, y posteriormente en su eliminación ya en las unidades externas. Cada unidad o zona donde va a generar estos residuos tenemos que contar con una adecuada cantidad de contenedores en los lugares que están previamente determinados. Ya esto quiere decir que si yo en la unidad de curaciones tengo 2 camillas, tengo que tener todos mis contenedores asociados al uso que voy a utilizar. Pero si voy a estar en una sala donde ven inscripciones o manejo administrativo, voy a mantener los contenedores que sean necesarios ahí. A lo mejor no voy a mantener un contenedor amarillo, un contenedor rojo, pero sí en una unidad dental, sí en una unidad de procedimiento, mantener lo que requiero en cada unidad, y por eso es importante ahí la supervisión respecto a la enfermería, el personal TENS y el manejo de todos los protocolos que están asociados con calidad. Y por lo mismo, estos protocolos también tienen que tener definido la frecuencia, los horarios y las rutas de recolección interna, y capacitado también al personal que va a retirar estos residuos. Respecto a la segregación, ya también tenemos que considerar
cuando vamos a llenar las bolsas, que no podemos hacerlo hasta el tope máximo de la bolsa, sino que siempre tiene que ser hasta 3/4 de su capacidad. ¿Ya? Generalmente vienen señalados, vienen con una marca, uno también lo tiene que hacer consciente, ¿ya? Y la bolsa también tiene que quedar con un moño, como aparece en la imagen, ya con estas cintas plásticas, ¿cierto? Idealmente, y que sea tomada por este moño, ya que no quede ningún resto hacia afuera, porque también estamos exponiendo al personal que retira este material. Y como lo dice más abajo, ¿cierto? Se debe realizar en las condiciones también que el personal no tome contacto directo con esto. Por eso también es fundamental lo que señalábamos en la primera cápsula, que tiene que ver con el uso de los guantes y de las barreras protectoras. ¿Cuáles son los principales errores, cierto, en cuanto a la segregación? ¿Ya? Las pilas, por ejemplo, que las almacenemos en una bolsa roja que sea para medicamentos, ¿ya? Porque estas bolsas rojas llevan ciertos procesos, ¿sí? Que lo vamos a ver en detalle. Y si nosotros colocamos pilas, ¿cierto? Hay tóxicos que liberan estas pilas y generamos contaminación por emisiones atmosféricas, ¿ya? A través del zinc, el mercurio y otros químicos que pueden ser tóxicos para nuestra salud y el medio ambiente. Que, por ejemplo, se nos rompa un termómetro, que se nos rompa un tomapresión, ¿cierto? Y el mercurio lo eliminemos en contenedores que sean inadecuados, por ejemplo, bolsas de autoclave o de incineración. Esto también va a generar una emisión atmosférica que es altamente contaminante y también va a generar un conflicto con la autoridad sanitaria por parte del que genera y el que transporta y lleva a esta unidad que finalmente lo puede incinerar o generar un autoclave a través del autoclave. Entonces también ahí tenemos que fijarnos y por eso es fundamental la capacitación y la formación del personal de salud en que no elimine toda la basura y que otro se haga cargo, sino que lo que yo estoy generando me haga yo misma cargo de todo este proceso y reconozca cada una de estas etapas que conlleva la eliminación de este residuo. También otro error es los inhaladores en la bolsa roja, ¿cierto? Y eliminarlo dentro de los mismos fármacos, ¿ya? Porque esto también pone en riesgo la vida de los trabajadores de la planta que trabajan y los alrededores, porque esto también va a llevar un proceso de incineración, de autoclave, hay un alto peligro de explosión a través de los gases y también genera emisiones atmosféricas. Entonces también tenemos que estar atentos en cuál es la correcta eliminación. También uno de los errores es los residuos patológicos, ¿cierto? En bolsas que sean semitransparentes para autoclave, ¿ya? ¿Por qué no podemos eliminarlo? ¿Ya? Porque la disposición de los residuos patológicos de parte humana, ¿cierto? En un relleno sanitario también nos va a generar un conflicto con la autoridad sanitaria. Tenemos un riesgo biológico importante y también un riesgo sanitario. Por tanto, tenemos que eliminar en los contenedores que estén asociados para esto. Cada vez cierto que ocurre un error en esta segregación, existe un riesgo de que no le den el tratamiento que sea el adecuado, ¿ya? Porque no va a neutralizar este riesgo, no lo va a eliminar y tampoco va a minimizar o disminuir el peligro de este error, ¿ya? Esto también va a conllevar a situaciones que ponen en riesgo la salud de la comunidad y por supuesto va a llevar un grave incumplimiento de la normativa, el cual también vamos a ser cómplices de este proceso. Entonces es importante que todos seamos conscientes como profesionales, ¿cierto? Y como funcionarios de la salud respecto a lo que yo estoy generando en mi unidad y cómo lo estoy segregando
y si existen estos protocolos en mi establecimiento de salud, y si no, comenzar a trabajarlo con las autoridades, con las jefaturas, con las enfermeras asociadas a calidad, para que no presentemos estos errores de segregación. ¿Ya? Acá podemos ver, ¿cierto?, lo que está asociado a los distintos tipos de contenedores, ¿ya? Y que podemos presentar, por ejemplo, en la bolsa roja, los residuos tóxicos de fármacos citotóxicos. Por otro lado, estos contenedores que están asociados a residuos inflamables, corrosivos y reactivos, ¿ya? Que vamos a verlo con más detención en la siguiente cápsula. También las bolsas que están asociadas a residuos patológicos animales, ya que no sean semitransparentes. Y también los residuos especiales que están asociados a cultivos, a muestras almacenadas, a sangre, productos derivados, y también los residuos cortopunzantes que sean en estas características. Respecto a parte de esta etapa posterior a la segregación, ¿cierto? Tenemos la recolección y el transporte interno, ¿ya? Donde desde la zona de generación pasamos a la sala REAS, ¿ya? Es importante que la frecuencia sea al menos como mínimo una vez al día, que no pasen más de 24 horas que mantenemos nosotros la eliminación de estos residuos, o cada vez que se haya completado la capacidad, ¿cierto?, de los 3/4 de los contenedores. Tampoco tener contenedores, ¿cierto?, hasta arriba llenos de material, sino que podamos cumplir toda la normativa asociada a esto, ¿ya? También acá nos señala el cerrar las bolsas, eliminando todo el exceso de aire, ¿ya? Para compactar también el material, usando las medidas y las barreras de protección, el uso de guantes. Establecer un protocolo, como señalábamos, respecto a las rutas y los horarios para el traslado a la sala, minimizando también los riesgos y las molestias, ya dentro del usuario, dentro de la dinámica del funcionamiento del establecimiento de salud, ¿ya? Y por supuesto, todos los funcionarios, a pesar de que ellos no realicen esa labor, también tienen que estar al tanto de cuál es el horario y la frecuencia de la recolección de estos residuos. Respecto al transporte interno, ya se deben sustituir los contenedores usados por contenedores que estén nuevos, ya tampoco vamos a estar cambiándolos a cada rato, ¿cierto? Pero que estén aseados y que estén con las características, ¿cierto?, óptimas para poder utilizarlo, ya que se coloque una bolsa nueva, tampoco que estemos sacando la basura, ¿cierto?, con la mano y manteniendo la misma bolsa, sino que tenemos que cambiar la bolsa completa, ¿ya? Y la recolección también de estos elementos tiene que ser en un carro con ruedas, que esté lavable, ¿ya? Y que asegure la estabilidad, que no haya un riesgo de que se vayan a caer los contenedores que vamos a transportar, ¿ya? Por eso también es importante que el equipo directivo sea consciente de este proceso y que entregue todo lo necesario y lo óptimo para el cumplimiento del protocolo y en base a las normativas y decretos vigentes. Bueno, finalizamos nuestra segunda cápsula. Les doy las gracias por la participación y la atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.